La psicología de la Gestalt. La Gestalt es una corriente decisiva en la historia de la psicología. Surgió en Alemania a principios del siglo XX. Fue Christian von Ehrenfels, un filósofo austriaco, quien dio nombre a este movimiento en las cualidades de la forma, su obra más importante. No hay una traducción perfecta en castellano para el término Gestalt, pero podemos interpretarlo como totalidad, figura, estructura, configuración o unidad organizada. El todo es más que la suma de sus partes, es su máxima. Los principales autores de la Gestalt propusieron alternativas para los paradigmas psicológicos dominantes e hicieron grandes aportaciones a la psicología cognitiva. Su particular enfoque fue un soplo de aire fresco y permitió a la gente que no se sentía representada por las corrientes principales de la psicología hallar una alternativa. Psicología de la Gestalt. Características. Sus principales antecedentes son filósofos. La base de la Gestalt es filosófica. Pensadores como Kant, Descartes u Husserl elaboraron la base teórica sobre que esta escuela se desarrolló. Los psicólogos pertenecientes a esta corriente consiguieron llevar sus ideas al laboratorio y obtener resultados asombrosos. Debemos tratar a las personas en su totalidad. No podemos explorar las diferentes dimensiones que nos conforman aisladamente. Es preciso adoptar un enfoque holístico a la hora de hablar sobre psicología. La complejidad de la mente humana no puede reducirse. La Gestalt explora las relaciones dinámicas que conectan los diversos elementos de la realidad. Los gestalistas no conciben separar procesos como el aprendizaje de la memoria. Somos activos a la hora de comprender la realidad. No todos percibimos la realidad de la misma forma. Tenemos nuestra propia visión. Cada una estructura la información que recibe en función de sus experiencias previas. Nuestras representaciones mentales no se corresponden por completo con la existencia en la realidad. Las construimos nosotros. Igualmente somos capaces de adaptar nuestros procesos y contenidos mentales a medida que las nuevas situaciones van sucediéndose. Se oponían a las escuelas predominantes en su época. Los psicólogos de la teoría de la Gestalt no estaban de acuerdo con enfoques como el conductista, que limitaba el comportamiento humano a asociaciones entre estímulos y respuestas. Esta perspectiva deja de lado los procesos mentales y no contempla el potencial de la inteligencia humana. Por otra parte, tampoco se describían los psicoanalistas por ver a la gente como agentes pasivos sin voluntad. Su principal área de estudio es la percepción. Los psicólogos de la Gestalt se centraron especialmente en buscar explicaciones sencillas y naturales que pudieran adaptarse a nuestra forma natural de percibir la realidad. A través de la percepción logramos adquirir conocimientos del mundo, interactuar con él y conectar con los demás. Nuestros sentidos y procesos mentales interactúan para permitirnos realizar tareas tan variadas como detectar una pastelería, retirar la mano de una superficie que quema o advertir a nuestro interlocutor está pronunciando el ceño. La teoría de la Gestalt se centra en la percepción visual. No obstante, sus ideas han ido adaptadas a campos como el de la música. Teoría de la Gestalt. Principales aportaciones. Los psicólogos de la Gestalt son célebres por sus contribuciones al estudio de aprendizaje y al de la resolución de problemas. Sin embargo, su aportación más relevante fue enunciada por Wertheimer. Es la elaboración de unas leyes básicas que rigen nuestra percepción. Leyes de la Gestalt. Podemos ver un sinfín de ejemplos de estos principios a nuestro alrededor. Además, son totalmente aplicables a nuestro día a día. Ley de Pragnas o pregnancia de la buena forma. La percepción tiene que organizar los elementos de la forma más sencilla posible. Nuestro cerebro prefiere las composiciones armoniosas, los procesos mentales no son infinitos, no podemos dedicar un tiempo y unos recursos a todo lo que nos rodea. Por lo tanto, simplificamos lo que percibimos y preferimos la sencillez. Ley de figura fondo. Todos hemos visto una copa de Rubín alguna vez. Es el ejemplo más conocido de este fenómeno.
Nos habremos dado cuenta de que es imposible percibir las caras y la copa al mismo tiempo. Ley de la proximidad. Los elementos más cercanos entre sí tienden a formar agrupaciones como si se trataran de un mismo conjunto. Si miráramos 3 montones de caramelos, apreciaremos 3 grupos en lugar de ver todos los dulces que hay por separado. Ley de la similitud. Las figuras similares parecen tener la misma forma. Su semejanza puede deberse a tener un color parecido, su forma, a cualquier característica que nos permita establecer un paralelismo entre ellas. Sabemos que cada árbol tiene sus propias características, aunque no todos son iguales. Leyes del destino común. Los elementos que parecen moverse juntos hacia una orientación determinada son percibidos como un grupo. Si vemos unos niños corriendo hacia un puesto de helados, nos fijaremos en ellos como un todo. No obstante, también podemos fijarnos en ellos uno si tenemos interés. Tendremos a cerrar mentalmente los contornos para simplificar la realidad. Si vemos una línea curva prácticamente cerrada, advertiremos una circunferencia. También es posible aplicar esta ley a los mensajes verbales. Por ejemplo, los publicistas lanzan frases sugerentes para que su audiencia los complete. Ley de la buena continuación. Preferimos ignorar los cambios bruscos que se dan en la imagen que estamos observando. Generalmente nos fijamos más en las características de un estímulo que nos permiten percibir una continuidad suave. Una muestra es que si estamos paseando y advertimos en un cartel una A tapada por la mitad por una farola, seguiremos sabiendo qué letra es y leeremos el texto sin dificultades. Psicología de la Gestalt. Aplicaciones. Investigación básica. El estudio de procesos psicológicos básicos como la atención o la percepción se ha visto influido por la teoría Gestalt. Sus investigaciones son fundamentales para que otros autores apliquen sus descubrimientos posteriormente a la práctica. Resolución de problemas. Los gestalistas opinaban que las circunstancias estaban compuestas por varios componentes que interactuaban entre ellos. Si deseamos resolver un problema, podemos organizar sus constituyentes para descubrir una nueva solución. Esta idea puede extrapolarse a todos los ámbitos de nuestra vida. Wertheimer planteó la diferencia entre el pensamiento productivo, que consiste en realizar reorganizaciones creativas de los elementos de los problemas para solucionarlos, y el reproductivo, que se imita a aplicar los conocimientos anteriores de forma mecánica. La Gestalt insiste en utilizar el pensamiento productivo que nos ayudará a alcanzar un insight. Este término hace referencia al momento eureka, que tiene lugar cuando nos damos cuenta repentinamente de cuál es la respuesta a nuestras dificultades. Educación. Los estudiantes deben ser más que meros registradores de datos y aprender a buscar de forma autónoma la manera de resolver sus dificultades. Prácticamente todas las contribuciones de la Gestalt pueden integrarse en el campo de la enseñanza. Comunicación. Las personas vinculadas al mundo de la comunicación y la creatividad, como los artistas, diseñadores o publicistas, tienen que conocer muy bien la teoría de la Gestalt para captar la atención de su audiencia. Saber cómo interpretamos las imágenes es esencial para que puedan crear obras que permitan transmitir sus mensajes y establecer un diálogo eficaz con su público. Terapia Gestalt. Esta terapia se plantea desde un enfoque humanista, que considera a las personas seres activos y autónomos. Analiza la mente humana desde su vertiente más trascendental, explora su funcionamiento desde un punto de vista holístico y se centra en los aspectos positivos de la vida. La terapia Gestalt aporta la idea kantiana de que podemos saber cómo son las cosas en la realidad, pero sí como las experimentamos. Cada persona presenta sus propios pensamientos, experiencias, deseos y demás complejidades. Nuestra variabilidad precisa que se contemple a cada individuo de forma personalizada. Esta terapia también tiene similitudes con el budismo, ya que incide en desarrollar la atención y la conciencia. La terapia Gestalt comenzó a ser desarrollada por Fritz Perls en la década de 1940. Perls enfatizaba que la percepción es la clave de la realidad y nosotros somos los responsables de cambiarla. La terapia Gestalt pretende que vivimos aquí y ahora sin fingir algo que no somos. Su intención es que crezcamos personalmente y tengamos clara nuestra identidad. Terapeuta y paciente colaboran en este proceso sin establecer jerarquías. Son dos personas con un objetivo común.
¿Qué puede aportarnos la Gestalt? Podemos aplicar todo lo que hemos leído en este artículo a nuestra vida cotidiana. Las grandes ventajas de la teoría de la Gestalt son sus aplicaciones a los ámbitos cotidianos y la sencillez de sus planteamientos. Sus ideas nos ayudan a comprender mejor cómo procesamos e interpretamos las realidades. Por ejemplo, nos explican parte de las ilusiones ópticas que tanto dan de qué hablar en las redes sociales, o nuestro comportamiento cuando vamos por la calle y agrupamos diversos elementos en lugar de prestar atención. Además, la Gestalt puede auxiliarnos en retos diarios tan habituales como la resolución de problemas. Nos anima a ser más creativos y organizados. Críticas de la psicología de la Gestalt. Sus ideas siguen siendo exitosas, aunque no se libran de los críticos. Los planteamientos de organización, perspectiva gestalista son considerados vagos y ambiguos por algunos expertos. Además, otros profesionales alegan que sus experimentos no fueron lo suficientemente científicos. Por otra parte, la terapia Gestalt es reprochada por su individualismo. Antepone que cada persona encuentre su camino aisladamente a que profundice en su lado más social. Esto puede desembocar en conductas egoístas. Sin embargo, sus defensores afirman que es preciso que nos descubramos a nosotros mismos primero para conectar posteriormente con los otros. Hay diferentes enfoques en psicología y no podemos determinar quién tiene razón. Psicología de la Gestalt. Autores fundamentales. Estos psicólogos fueron los máximos representantes de la psicología de la Gestalt. Sus ideas siguen siendo revisadas e inspiran nuevas teorías en la actualidad. Wolfgang Kohler fundó este movimiento junto a Kafka y Wertheimer. Su principal aportación fue el aprendizaje por descubrimiento. Mantenían que este proceso es activo y dinámico. Demostró que los chimpancés intentan resolver problemas por ensayo y error. Tras varios fracasos en tareas como alcanzar comida, los primates con los que experimentó parecían reflexionar sobre la solución hasta encontrarla. Max Wertheimer. El fenómeno PRI o movimiento aparente es su hallazgo más revolucionario. Consiste en percibir movimiento a partir de la asociación de diferentes imágenes fraccionadas. Por ejemplo, ocurre cuando percibimos la asociación de fotogramas del cine como si fuera un movimiento real. Kurt Kafka. Sus aportaciones fueron elementales en varios ámbitos. Estudió la memoria, el aprendizaje, la percepción y además aplicó la idea de la Gestalt a campos como la psicología de la infancia. Enfatizaba la necesidad de considerar los procesos mentales desde un punto de vista holístico. Asimismo, ayudó a Wertheimer en sus investigaciones sobre el movimiento aparente, llegando a participar como sujeto. Kurt Lewin. No fue uno de los fundadores de la Gestalt. Sin embargo, fue un destacado psicólogo social que llevó a sus áreas de las ideas de la Gestalt. Incidió especialmente en la aplicación práctica de sus ideas. Su estudio estuvo más centrado en la motivación y la intervención psicosocial. Fue además también el creador de la teoría del campo, que ha servido de base para desarrollar investigaciones sobre las dinámicas de grupo muy aplicables en el entorno organizacional y empresarial. En los años en los que Kurt Lewin vivió en Norteamérica, el conductismo era el paradigma imperante en los Estados Unidos. Los conductistas entendían que el comportamiento humano es el resultado del modo en el que el entorno influye en los individuos, pero Lewin partía de una visión de la psicología muy diferente a esta. Él, al igual que los representantes de la Gestalt en Europa, entendía que las personas no son un simple agente pasivo, que reacciona ante estímulos, sino que actúan según el modo en el que perciben que ellas mismas interaccionan con el entorno. La interacción era, pues, el elemento fundamental del que partía Kurt Lewin en sus análisis. La teoría del campo es su manera de plasmar la idea de que la psicología no debe centrarse en el estudio de la persona y el entorno como si estas fuesen dos piezas a analizar separadamente, sino que hay que ver el modo en el que se afectan entre sí en tiempo real. Es por eso que Kurt Lewin trabajaba con categorías como espacio vital o campo. Lo interesante para él eran las dinámicas, los cambios y no las imágenes estáticas de lo que ocurre en cada momento, las cuales entendía que solo servían para describir lo que pasa en cada fase de un proceso y no para explicar.